Xin chào. Excepto por ti. ¿Quién más me haría a mí, presidente del grupo Wansan, volar de Europa solo para traerte flores? Gracias. ¿Dónde está el anillo que pedí? Realmente amas a tu esposa. Este anillo se suministra exclusivamente a la realeza. Vale 800 millones. Me pregunto, ¿cuán encantadora es tu esposa? Para que valga la pena que gastes tanto dinero. Es casi nuestro aniversario, de amarnos por 25 años. Voy a prepararle una gran sorpresa. Ya que me debes un favor tan grande, ¿qué tal si me lo devuelves? En aquel entonces, la empresa dependía de tu monopolio de patente único para salir a bolsa con éxito. Ahora el grupo está enfrentando algunos problemas. Enviamos específicamente a alguien para invitarte a regresar a Wansan y ocupar un puesto. Este asunto, por favor, considéralo. En aquel entonces hice un acuerdo con el grupo. Una vez que el grupo saliera a bolsa, me retiraría y regresaría con mi familia. No me involucraría en las disputas del grupo. Han pasado tantos años. Ya no estoy familiarizado con las cosas. Ahora mismo, solo quiero ir a casa y estar con mi esposa. Salí tan temprano hoy específicamente, porque quería volver y darle una sorpresa. No te acompañaré a la salida. Me voy. Adiós. Adiós. Toma un trago. 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 Hermosa dama. Nuestro presidente Gu ha esperado tanto tiempo. Deberías al menos mostrar algo de aprecio. Danos un poco de respeto, por favor. Shinji. Éramos novios de la infancia, con un amor inocente. Nunca lo he olvidado. Da un beso. 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 Fen Shinji. Kim Fen. A esto llamas entretener clientes. Kim Fen. No, no es así. Shinji. Kim Fen. Kim Fen. No es así. Escúchame explicar. ¿Explicar qué? Bebiste vino cruzando los brazos con él. No estabas bastante feliz. Eso fue solo para aparentar. Kim Fen, ¿qué quieres hacer exactamente? Fen Shinji. Ya estás casada. Eres una mujer casada. Todavía necesito recordártelo. Hice eso por Hao Min. No te lo dije ya. Sí. Sí. Realmente eres una madre buena y competente. Por el hijo Hao Min. Puedes acompañar a otros, bebiendo y riendo. Kim Fen. ¿Tienes alguna conciencia? Solo quiero que mi vida sea un poco mejor. Así que... ¿estás bebiendo con Gu Chen, entonces? Yo hago mi propia vida un poco mejor. Estoy equivocada. S.I.N. Gu Chen. ¿En quién confío? Confiar en ti. Dime. ¿Quieres decir? Solo Gu Chen es tu apoyo. ¿Es así? Sí. S.O.L.G.U.C.H.I.N. ¿Por qué no lo has enviado todavía? ¿Todavía quieres trabajar? Ya no lo hago. Quien quiera hacerlo, que lo haga. Mírate. Ni siquiera puedes hacer un trabajo básico bien. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Qué dijiste? Kim Fen. Tú no eres mi apoyo. Dilo de nuevo. Dije. Tú no eres mi apoyo. Bien. Ya que crees que Gu Chen es tu apoyo. Entonces ve a buscarlo. No te arrepientas. Kim Fen. Te lo he dicho muchas veces. Lo hice por Hao Min. Por esta familia. Si sigues siendo tan irracional, nuestro resultado solo será el divorcio.
Siempre que se menciona a Gu Chen, confías en él al 100%. Y no confías en mí en absoluto. Nuestros pensamientos ya han tomado dos caminos paralelos, sin ninguna intersección en absoluto. Una pareja unida de nombre, pero separada de espíritu, está destinada a convertirse en extraños. Feng Xinyi. Si ese es el caso, solo puedo rendirme a estos 25 años de persistencia. Te invito de nuevo. Shen Yao. Te lo prometo. Esos años juntos en las buenas y en las malas, que atesoré como tesoros. Ahora parecen ser nada más que un compromiso. Claro. Este vestido de noche es hermoso. El nuevo presidente de tu empresa. ¿Quién es exactamente? Para que tú, específicamente para él, organices un banquete de bienvenida. Él es de nuestra empresa, el gran jefe siempre entre bastidores. Él solo arrasó con todo Wall Street. Pero no sé por qué más tarde se retiró. Tampoco sé por qué. De repente aceptó regresar anoche. Te lo presentaré en un momento. Presidente Gu, ¿cuánto tiempo sin verte? Si no fuera por esta vez, con el nuevo presidente asumiendo el cargo, no sabría cuándo podría verte. Presidente Yan, me halagas. En cuanto a mí esta vez, he regresado del extranjero, específicamente para el presidente de nuestro grupo. Habrá muchas oportunidades en el futuro. Escuché que la presidente Shen Yao viene. La presidente Shen es una de las figuras principales de su grupo. Es una lástima que no he tenido la oportunidad de conocerla. Me gustaría pedirle, presidente Gu, que por favor me la presente. No hay problema. El presidente Shen está feliz hoy. Más tarde, definitivamente la presentaré a todos. Kim Feng. Kim Feng. ¿Por qué sigues siguiéndome? Si no hubiera venido, ¿cómo habría visto lo íntima que es vuestra relación? Kim Feng. Apúrate y regresa. No hagas una escena en un lugar como este. Esto es algo que preparamos específicamente para el presidente que regresa. ¿Cuál es tu posición para poder asistir a este tipo de evento? El presidente que regresa. Exacto. Él es el pilar de nuestro grupo. Yo fue enviado por el grupo, específicamente para darle la bienvenida. Si no hubieras dicho eso, habría pensado que tú eras el presidente. Yer, si el presidente Shen o el presidente ve a cualquier gentuza colándose, entonces el asunto de tu hijo podría... Kim Feng. Regresa rápido. El futuro de tu hijo es importante. Si no te vas, me divorcio de ti. ¿Quién es? ¿Qué nos a causar problemas en nuestro banquete? Presidente Shen, ya he seguido tus instrucciones y empecé a tiempo. ¿Quién te dijo que trajeras a estos? Gente de mala reputación. Bien, haré que se vaya inmediatamente. Estaba hablando de ella. Ella es mi pareja de baile, presidente Shen. Espera un momento. Ella es mi esposa. Feng Xinyi. Tu esposa. ¿Cómo puede ser ella la pareja de baile de Gu Chen? Presidente Shen. Gu Chen y yo hemos sido amigos durante décadas. Él me invitó. Así que debo mostrarle respeto. ¿Ves? Hemos sido marido y mujer durante tantos años, y sin embargo, no soy ni tan bueno como un extraño. Presidente Shen, este hombre es simplemente alguien que depende de su esposa, ni siquiera tiene pareja de baile, así que no está calificado para entrar a nuestro banquete. Soy su compañera de baile. Kim Feng. He hecho todo lo posible por mantener esta familia. Si aún quieres que vivamos una buena vida juntos, regresa a casa ahora mismo. De lo contrario, nos divorciaremos. Durante tantos años, siempre has sido desconfiado. Alguna vez nos has dado a mí y a nuestro hijo una vida decente. Hoy, yo vine aquí por nuestro hijo. No te pido ninguna ayuda. Solo te pido que no me detengas. Es tan difícil. Ya tuve suficiente, ¿sabes? Estoy demasiado cansado. En aquel entonces, lloraste y me dijiste que querías un hogar estable. Durante tantos años. Siempre pensaste que solo estaba perdiendo el tiempo. Siempre he protegido este hogar para ti. Pero ahora, todavía ves este hogar en tus ojos. Este anillo.
Tenía la intención de dárselo a quien más amo. Pero ahora ha perdido su significado original. Shen Yao. Es para ti. Qin Feng. ¿Qué quieres decir? Ya que siempre tienes el divorcio en tus labios. Hoy concederé tu deseo. No me corresponde decirlo. Pero alguien que incluso depende de Chao Yi para trabajar, no está en condiciones de hablar de divorcio. Qin Feng, ¿verdad? Aquí tienes 1 millón. Tómalo. Ve a divorciarte de Chao Yi mañana. $1 millón. Es mucho. Qin Feng. ¿Cuántos años tienes? Todavía actuando impulsivamente. ¿Crees que eres genial así? Este dinero lo está usando para comprar nuestro vínculo matrimonial. ¿Crees que debería aceptarlo? ¿Verdad? Entiendo. Entonces no me queda nada por lo que dudar. Shen Yao. Ahora no puedo encontrar una razón para rechazarte. Presidente Qin, bienvenido. Qin. Presidente Cayenne. Usted fue enviado por el grupo para dar la bienvenida al presidente Qin. Ni siquiera lo reconoce. Presidente Shen, estás equivocado. Él no es solo un pequeño empleado. ¿Cómo es posible? Todos. Permítanme presentarles a todos. Esta persona es el actual presidente de nuestra empresa y también el magnate de Wall Street, Qin Feng. Presidente Qin. Bueno. Qin Feng. ¿Cómo pudiste haberme engañado durante tantos años? ¿Tiene algún sentido decir todo esto ahora? Vamos a respetarnos mutuamente. Chao Yi. ¿Qué he hecho? Qin Feng. Come algo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos una buena conversación juntos. Esposo. Terminé de comer. No nos divorciemos, ¿de acuerdo? Feng Xingyi. No todo en este mundo puede salir como deseas. A nuestra edad. En cuanto a los hechos establecidos, todo lo que podemos hacer es aceptarlos. Lo sé. Sé que últimamente he estado demasiado cerca de Guchen. Pero eso también fue por el bien de nuestro hijo, ¿no es así? Está bien. Entiendo. Todo es por el bien de nuestro hijo. Así que mantener una cierta relación también es comprensible. Esposo. Vivamos bien nuestras vidas juntos de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Lo prometo. Prometo que definitivamente mantengo mi distancia de Guchen. De esta manera. Lo llamaré. Hola, Guchen. Llamo para decir. Estoy casada. Tengo una familia. De ahora en adelante, mantengamos nuestra distancia. ¿Qué estás diciendo, Chao Yi? Actualmente estoy con algunos jefes de organizaciones cenando. Ven aquí un momento, te presentaré. En serio. Parece que el asunto de nuestro hijo se ha resuelto. Esposo. También dije. Ese asunto déjamelo a mí. Esposo, en ese caso, espera que regrese. Cuando regrese, hablaremos bien. Feng Xingyi. Las palabras que acabas de decir tú misma, las olvidaste en un abrir y cerrar de ojos. Hoy es fin de semana. ¿Por qué no dormiste un poco más? Ya compré el desayuno. Qin Feng, ¿sabes? El asunto de Hao Min se ha resuelto. Lo sé. ¿Sabes? Así que ya no estás enojado, ¿verdad?
el asunto de nuestro hijo se ha resuelto. ¿Por qué estaría enfadada? Kim Feng. Quería volver ayer. Pero Guchen bebió demasiado. Él está aquí, sin nadie en quien confiar. Lo juro. Absolutamente no lo toqué. Es solo que vomitó por todas partes. Así que ayudé a limpiarlo. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver contigo que él beba demasiado? El asunto de nuestro hijo. Todavía necesita su ayuda, ¿no es así? Y si no fuera por esto, él no habría bebido tanto. Es así. Simplemente no quiero deberle un favor. Eres el mejor, de acuerdo. No estoy enfadada. El asunto de nuestro hijo, ya lo arreglé, no tiene nada que ver con él. Sí. Dices que lo arreglaste. Entonces lo arreglaste. Que lo creas o no, no importa. Lo creo. Kim Feng. Nuestra familia no ha comido junta en mucho tiempo. ¿Qué tal si comemos juntos? Es una ocasión rara. Quiero invitar a Guchen también. ¿Qué dijiste? Kim Feng, ¿qué quieres decir? ¿Qué clase de actitud es esa? Ya he bajado mi postura, muy bajo. ¿Qué otras objeciones tienes? Olvídalo. Haz lo que quieras. Tú. Muévete un poco hacia ese lado. Acércate. Acércate. Un asunto tan importante solo por una comida. Mami compró esto. Mami dijo que quería hacerlo un poco más formal. Xiao Mi, tío Gu. Xiao Gu está aquí. Rápido. Hola, tía. Xiao Heu, deberíamos agradecerte. ¿Y tú? ¿Por qué trajiste un regalo? Tía. Es solo una pequeña muestra de mi aprecio. Shinji y yo tenemos una relación tan buena. Esta cortesía debería ser aún más apropiada, ¿no crees? Chago es realmente un buen chico. Tan agradable. A diferencia de algunas personas. Cuando llegan invitados, ni siquiera saben cómo saludarlos. Mami. Por favor, siéntate rápido. Todos, siéntense. Siéntate. Gracias, tía. Gracias. Kim Feng. Tú siéntate. Guchen. Respecto al asunto de Hao Ming, todavía tenemos que agradecerte. Hao Ming, ¿por qué no le ofreces un brindis al tío Gu? Está bien. Gracias, tío Gu. Estos asuntos menores son todas cosas que hice fácilmente. No soy el tipo de hombre que depende de su esposa en casa. Además, no prueba esto aún más que nuestro Hao Ming es aún más sobresaliente. De lo contrario, incluso si tuviera una influencia inmensa, este asunto no lo habría podido manejar, ¿verdad? ¿Shinji? Te lastimé el hombro anoche. Lo siento de verdad, es mi culpa. Feng Xingyi. No me debes una explicación. No. No es así. Ese día, Guchen bebió demasiado. Y yo lo estaba ayudando. Él cayó sobre mí. Y mi brazo golpeó la esquina de la pared. Por eso. Dices, no es así. Sí. Todo es mi culpa. Todo es mi error. Te presioné el hombro y te lo lastimé. Kim Feng. No te importaría, ¿verdad? Mira lo que estás diciendo. Estás aquí solo sin nadie que te cuide. Nuestra Cindy. Es justo que ella ayude. Tía. ¿De qué estás hablando? Pero no tengo miedo de que alguien pueda poner objeciones. ¿Estás enojado con Shinji? Guchen. Toma algo de fruta. Esta comida. Te invité a esta comida. Shinji, han pasado tantos años. En realidad todavía recuerdas que mi fruta favorita es el mango. Tú también come un poco. Es tan dulce. Esposo. Quiero comer mango, de acuerdo. Cómelo. Qué dulce. No voy a comer más. Soy un poco alérgico. Está bien. Esposo, eres tan bueno. Kim Feng. ¿Qué estás haciendo? ¿A quién estás menospreciando? ¡Qué grosero! Sé que estás descontento porque invité a Guchen. Estás descontento, pero no puedes dejar de lado tu prejuicio y simplemente disfrutar de la comida. ¿Qué hice? ¿Tienes conciencia?
Shinji, Siendo sarcástico conmigo aquí. ¿Qué es exactamente lo que quieres? está bien, Shinji, lo siento, Shinji, todo es mi culpa. No debía haber venido hoy, a ser una molestia. Shinji, lo siento, todo es mi culpa. No te enojes tanto que te hagas daño. ¿Qué tal si? Me voy primero. X Yao Heu, no puedes irte. Hoy me gustaría ver quién se atreve a hacerte. Papá, ¿Y qué hice? ¿Qué hiciste? Puse mango en tu tazón y cambiaste los tatones. Si eso no es sarcasmo, entonces ¿qué es? Soy gravemente alérgico a los mangos. Comerlos podría matarme. No lo sabes. Algo más. Nada más. Puedes comer. cierto. Pero no hay necesidad de que uses ese tipo de actitud cuando hablas con Shinji. El negocio de nuestra familia. No es para que tú te entrometas. Kim Feng. ¿A dónde vas? Un hombre adulto. Todavía haciendo un berrinche. Mami. Deja de hablar. Guchan. De ahora en adelante. Todavía deberíamos no volver a vernos. Fen Xingyi. Claramente sabías en tu corazón. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tú. ¿Qué estás haciendo, Kim Feng? Kim Feng, ¿qué estás haciendo? Kim Feng, ¿qué vas a hacer? Papá, te estoy advirtiendo. No te metas en problemas. Solo una botella de vino vieja. Todavía envuelta en periódico. Esta botella de vino. Es la que nosotros compramos cuando nos casamos. Originalmente pensé que cuando llegáramos a nuestro 50º aniversario, la abriríamos. Pero ya no podemos esperar por ello. ¿A qué viene tanto alboroto ahora? El vino es bueno. Shinji. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? 25 años. Brindemos por nuestros 25 años. Mañana por la mañana en el registro civil. Nos divorciamos. Divorcio. Papá, Kim Feng. Kim Feng. Shinji, Oficina de Asuntos Civiles. Kim Feng, sabes que por tu culpa. Ella estuvo en la calle anoche, caminando sin rumbo toda la noche. Con un clima tan frío. Ni siquiera supo ponerse un abrigo. Fen Xingyi, eres tú quien me desprecia. Ahora, de pie, en la entrada del registro civil. ¿Para quién estás montando este espectáculo? Kim Feng. No podemos divorciarnos. Si no te sientes bien, podemos hacerlo otro día. Deja que Guchen te lleve de vuelta a descansar. Kim Feng, ¿qué clase de hombre eres? Shinji te está rogando así. Y sigues poniendo eris de grandeza. Hagámoslo hoy. Este certificado de divorcio fue testigo de nuestros 25 años. Nos vemos si el destino lo permite. Fen Xingyi. Kim Feng. Quiero preguntarte una última cosa. Prométeme una cosa. ¿Qué? Mañana es la celebración de ascenso de Hao Min. Antes, nunca tuvimos tiempo para acompañarlo adecuadamente. Espero que puedas aparecer completamente en esta importante ocasión de su vida. Está bien. Te lo prometo. Hongmin ya no es joven. Con quien quiera estar, déjale que elija por sí mismo. Estos 2 últimos días, deberías descansar bien. ¿Shinji? Definitivamente, haz que Hao Min me acepte. No te preocupes. Estoy aquí. No dejaré que Hao Min te deje. Vamos.
Este sueño que ha dormido durante 25 años. Debería despertar. Compañeros, por favor, siéntense. No sean tímidos. Dios mío, realmente hace honor a su nombre como un hotel de 5 estrellas. El lujo es simplemente más allá de mi imaginación. Es este el salón de baile que solo personas de clase alta pueden reservar con antelación. Salón de banquetes. Si no fuera por seguir al joven maestro Kinoi, ¿cómo tendríamos la oportunidad de venir aquí? Aoming, ¿Qué pasa, Ruoyu? tu familia te mima tanto. Solo una pequeña celebración de ascenso. Y en realidad se celebra en un hotel de tan alto nivel. Haomin, Mami. Haomin, Hola, mi tía. Hola, tía. Hola, mi tía. Mami. hola a todos. Mami. Porque se celebra el ascenso en este lugar. Este lugar fue tu tío Guchen, quien lo eligió específicamente para ti. Mami. ¿Dónde está mi papá entonces? Tu papá, él. Haomin. Tío. Haomin. Mira, el regalo que el tío preparó para ti todavía te gusta. Estas son las llaves de un Maserati. Este regalo es demasiado valioso. Haomin es demasiado joven, no puede aceptarlo. Haomin ya es un adulto. Tener un coche hace conveniente ir a cualquier lugar. Maserati, el coche soñado de un chico. No teníamos esto antes. Ahora podemos dárselo al niño. No deberíamos ser frugales. Gracias, tío Gu. No hay necesidad de ser cortés. Haomin, más tarde, el tío te dará algo aún mejor. Ruoyu, después de que termine la noche, conduciré esto y te llevaré a dar una vuelta. Está bien, tu familia te trata demasiado generosamente, ¿verdad? Él también es tu padre. Este es un pariente de mi madre. Haomin. Felicidades por haber alcanzado tu objetivo con éxito. Aoming, ¿quién es este otra vez? ¿Por qué está tan desaliñado? Acaba de traer un pescado y vino. Gracias. Para la feliz ocasión de tu hijo, solo da semejante pedazo de chatarra. Es realmente un tacaño miserable. No me gusta el regalo que papá te dio. No, Este tío te dio un coche de lujo. Él es tu padre, después de todo. Haomin, la celebración de hoy por tu avance académico es muy especial. A partir de hoy, también se te considera un adulto. Papá espera que puedas asumir tus propias responsabilidades y tomar el derecho de elegir tu propia vida, sea correcto o incorrecto. Que siempre seas ni humilde ni arrogante, como un pez en el agua. para el banquete de avance académico de Haomin, solo dio un plato. Quizás sea algún tipo de especie rara. Que podría dar él. Una especie rara, quizás. Recogió chatarra allí y la trajo. Esta joven es bastante elocuente, aunque este pez no es una especie rara. Si tiene una historia. ¿Qué clase de historia podría tener? Fue papá quien lo pescó personalmente. Haomin, lo que estás haciendo está mal. ¿Es solo un pescado? No. Te pagaré lo que cueste. No le pongas las cosas difíciles a Haomin. Recógelo. No lo haré. Te dije que lo recogieras. ¿Es solo un pescado podrido? No. Incluso quiero pisarlo un par de veces. ¿Cuánto podría valer? Haomin, no tengas miedo. Hoy tu tío Gu está aquí y yo soy tu respaldo. Los asuntos entre nosotros, padre e hijo, no son para que tú señales con el dedo. Los asuntos de tu familia no deseo interferir en, pero ahora tú. Shinji ya se ha divorciado. El asunto de Haomin es asunto mío. Haomin, ¿estás dispuesto a dejar que el tío Gu sea tu padre? Haomin, realmente no vas a aceptar. Haomin, Guchan, Guchan, Shinji, ¿por qué me golpeas? Guchan. No involucres a Haomin en nuestra relación. Y he enfatizado. Estoy de acuerdo. Haomin, Haomin, ¿aceptaste? Cuando tu madre y yo nos casemos, ¿quieres cambiar tu apellido a Gu, King Haomin? ¿Sabes lo que estás haciendo? Estás siendo justo con tu padre. Por su crianza. Haomin siguiéndome. Mucho mejor que su propio padre horrible. 100 veces más. King Haomin, ¿sabes lo que estás diciendo? Shinji, este momento lo he preparado durante mucho tiempo. Hoy, Haomin, será nuestro testigo. Este anillo fue cuidadosamente elegido por mí para ti. Espero que aceptes mi confesión. Kim Feng. En un momento como este, ¿cómo puedes seguir sonriendo? Eres solo un bloque de madera. Incluso por el bien de tu hijo, no deberías dejar que Guchen sea humillado en público. ¿Shinji? ¿Shinji?
Este momento, he esperado durante más de 20 años. He ensayado esta escena innumerables veces en mis sueños. Shinji, no te preocupes. Mientras estemos juntos, definitivamente trataré a Hao Ming como a mi propio hijo, y lo apreciaré. Shinji, mira. Tenemos las bendiciones de todos. Bendiciones. Felicidades. Qin Feng, ¿verdad? Este millón. Tómalo. Y aún así lo aceptaste. La gente debería conocer su lugar. Eres solo un inútil. Solo yo. ¿Puedo hacer feliz a Shinji? En cuanto a este millón, es suficiente para que vivas el resto de tu vida, sin preocupaciones de comida y ropa. Es solo 1 millón. Tu cabeza no está clara, ¿verdad? Este millón ni siquiera vale tanto como mi té. Todavía te atreves a mencionar tu pescado apestoso y tus camarones podridos. Tú, recolector de chatarra. Tú, ¿te divorciaste de Shinji? Ahora dependes de vender pescado para vivir. Dime. Tengo dinero. Vamos, cuanto quieres. Te lo daré. Tirar dinero directamente a alguien es realmente demasiado. Gu Chen, ¿qué estás haciendo? Qin Feng. El banquete de ascenso de hoy fue organizado personalmente por Gu Chen, así que lo invité. ¿Estás bien? Solo esta cantidad de dinero. Pensé que eras un magnate rico, planeando lanzarme unos cuantos millones. ¿Qué quieres? Eres un descarado. ¿Quieres dinero, verdad? Entonces solo dilo claramente. Aquí, yo también tengo algo aquí. Para ti. Eso es todo. Olvídalo. Realmente no me importa esta cantidad de dinero. No te importa. ¿No dijiste tú mismo que eras muy rico? La celebración de admisión de tu hijo, ni siquiera puedes dar un regalo decente. Eres un inútil. Se te considera un buen padre. Hao Ming, las cosas que quieres deben ser creadas con tus propios esfuerzos. No siempre puedes depender de otros, así como nadie siempre estará a tu lado. Pobre es pobre. Es más fácil decirlo que hacerlo. No es porque tú, este inútil, no puedes conseguir el dinero. No dijiste que despreciabas mi dinero. Ese cheque que rompiste hace un momento, 1 millón. Ven, devuélvemelo. 1 millón, ¿verdad? Te lo devolveré. Hola. De mi cuenta. Retira 1 millón para mí. Entendido, presidente Qin. ¿Dónde está ahora? Iremos a buscarlo. Ustedes. La junta directiva aprobó por unanimidad que usted sirva como el presidente de todo el grupo Wansang. ¿El nombramiento ya ha entrado en vigor? Estamos en camino. Queremos celebrar con usted y organizar una fiesta de bienvenida. No hace falta una fiesta. Te enviaré mi ubicación. Solo ven directamente. Todavía 1 millón. Si fueras realmente tan rico y tan capaz, Shinji y Hao Ming no estarían contigo, viviendo una vida tan dura. Qin Feng, hoy es la celebración de admisión de Hao Ming. No sigas con esta farsa. Si actúas así, como los compañeros de clase de Hao Ming, lo verán. Espero que más tarde, cuando llegue el dinero, aún puedas ser tan arrogante como lo eres ahora. Soy arrogante. Alguien me está enviando dinero. Estoy demasiado feliz para siquiera preocuparme. Deja de fingir aquí. Espera a que consigas este dinero antes de hablar. Presidente Qin, su millón ya ha sido acreditado en su cuenta. Shen Yao, ¿por qué estás aquí? Naturalmente, estoy aquí, específicamente para dar la bienvenida al presidente Qin, de vuelta al grupo Wansang. Señor Charlie, señorita Miyamoto, ¿cómo es que todos ustedes también están aquí? ¿Quiénes son ustedes dos? Soy Charlie, el director de Global Américas del grupo Wansang. Soy el jefe de la región de Asia-Pacífico, Miyamoto. Sen Ya hoy quería organizar para una fiesta de bienvenida, señor Qin Feng, pero ella aún no había recibido la respuesta del señor Qin. Inesperadamente, el señor Qin también está aquí. Sabían que iba a regresar al grupo Wansang y vinieron específicamente a darle la bienvenida. Siempre he considerado al señor Qin como mi modelo a seguir, y solo entonces, paso a paso, alcancé mi puesto actual. Al enterarme de que el señor Qin regresa a Wansang, naturalmente tuve que venir a darle la bienvenida. Escuché a Shen Yao decir que la familia del señor Qin tenía algunos problemas. Creo que no hay chicos de la región americana que sean más adecuados para ser un hijo. Estos son jóvenes nobles de la región americana, jóvenes y apuestos. Si el señor Qin no está satisfecho, también estoy muy dispuesto a servir al señor Qin y ser su hijo. Señor Charlie, no hay necesidad de esto. He estado alejado del grupo Wansang durante muchos años ya. Muchas de las formas en que se manejan las cosas ya están desactualizadas. Además, no estoy muy familiarizado con ninguno de ustedes. Cuando trabajemos juntos en el futuro, les pido a ambos que sean más comprensivos. No me atrevería. Por favor, guíame. ¿Cómo pudo la sede permitir a una persona china tener acciones de control? Por decisión unánime de la junta directiva, el presidente Qin Feng es ahora el presidente de todo el grupo Wansang. ¿Cómo es eso posible? Los tres vinimos a dar la bienvenida al presidente Qin. Y todavía no lo cree. Qin Hao Ming,
Tu papá es realmente impresionante. En realidad es el presidente de la sede del grupo Wansang. ¿Pero por qué? Durante tanto tiempo no nos ha dicho. ¿Será que no somos una familia? Justo ahora escuché a Shen Yao decir que el señor Qin necesitaba acceder a una suma de dinero. Si el señor Qin lo necesita, por favor, deme una oportunidad. Estoy dispuesto a proporcionar toda la asistencia al señor Qin. Gastar un poco de dinero para ganarse el favor del señor Qin. Charlie. Tu ilusión es tan fuerte que mis ancestros en el cielo pueden oírla. De camino aquí, mi gente me dijo que hoy es la celebración de ascenso de su estimado hijo. Ordené específicamente a alguien que preparara un regalo. Kinao Ming, tu papá es realmente asombroso. Señorita Miyamoto, no hay necesidad de tanta formalidad. Así que hoy es la celebración de ascenso de su estimado hijo. Señor Qin, iré a preparar un regalo de inmediato. Señor Charlie, realmente no necesita molestarse. Es solo una pequeña muestra de mi aprecio. Por favor, señor Qin, no lo desprecie. Muy bien. Entonces lo haré por mi hijo. Gracias a ambos. Hao Ming, dámelo. ¿Qué? El coche que Guchen te dio. No te preocupes. Si este dinero es legítimo, el coche será tuyo naturalmente. Aunque no apruebo que seas tan joven y conduzcas un coche de lujo, tampoco te privaré sin razón del derecho a que te guste. ¿Qué tonterías estás diciendo? Un simple coche deportivo no es nada a mis ojos. Es así. Qin Feng, solo estás atacándome deliberadamente. Me he dedicado a la empresa durante tantos años. Aunque no haya logrado mucho, he trabajado duro. Y todos ustedes me tratan así. Qin Feng, acabas de regresar. Deja que Guchen te ayude. Feng Xingyi, por favor, ten en cuenta tu estatus. Ya estamos divorciados. Mis asuntos no son de tu incumbencia. Shen Yao. Presidente Qin, fue un descuido mío antes. Guchen malversó fondos de la empresa. Usó su puesto en el departamento de inversiones para aceptar sobornos repetidamente. Esto es una grave violación disciplinaria. Toda la evidencia de sus crímenes ya ha sido respaldada. Guchen, la evidencia es concluyente. ¿Todavía quieres luchar? No puedes caer en absoluto. Todavía necesitamos llevarte de vuelta a la sede. ¿Por los errores que has cometido? Alguien naturalmente te pedirá cuentas uno por uno. Shen Yao, por todos los años que he trabajado para la empresa, como un buey y un caballo, por favor, déjame ir. Fue porque confié demasiado en ti antes, que terminé ayudando al mal. Ahora que el presidente Qin ya ha regresado a Wanshan para ocupar su puesto, gente como tú debe ser erradicada. Qin Feng, lo sabía. No me dejarías ir. Pero la empresa no es tu dominio personal. No puedes hacer lo que quieras. ¿Qué quieres decir? Mi intención es, si quieres tratar conmigo, tendrás que preguntarle a la persona por encima de mí. La persona a la que se refiere es... Así es, Shen Yao. Es la persona en la que estás pensando. Normalmente, ni siquiera tú te atreverías a provocarlo. ¿Qué? Ahora que tienes un respaldo, ¿quieres competir con él? ¿De quién está hablando? Me gustaría ver quién quiere tocar a mi gente. Señor Luis. Señor Qin. Usted ejerce una autoridad tan grande, tan pronto como llegó, empezó a atacar a mi gente. Presidente Qin, su nombre es Louis. Él es vicepresidente de la sede del grupo Wansang. Ha estado codiciando el puesto de presidente durante mucho tiempo. Su influencia en la empresa está profundamente arraigada y es compleja, pero debido a su posición, a los ojos de la Junta, es irreemplazable. Por lo tanto, la Junta Directiva aún decidió que usted sirva como presidente de Wansang. Felicidades, señor Qin, por su regreso a Wanshan. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis. Soy el vicepresidente de Wanshan. Señor Luis, también he oído un poco sobre usted. Simplemente no esperaba que usted también viniera a Jiangchen. Todos vinieron, como vicepresidente. No estar presente no sería apropiado, ¿verdad? Desde que me uní a Wanshan. Nadie ha ignorado a señor Qin. También tengo curiosidad por el legendario señor Qin. Habiendo estado en Wanshan durante 18 años, he oído hablar de ello durante 18 años completos. Al verlo hoy, señor Qin, es realmente extraordinario. Eso es todo cosa del pasado. Para el trabajo futuro, todavía espero, señor Luis, coopere plenamente. Trabajemos juntos para crear para el grupo más brillantez. ¿Y si no lo hago? Si te atreves a decir que no, entonces tu puesto como vicepresidente llegará a su fin.
Solo la junta directiva posee la autoridad sobre los nombramientos y despidos. A nivel de vicepresidente, su autoridad para nombrar y destituir está por debajo de su posición. He estado en Wansan durante 18 años, que tormentas no he capeado. Y usted, una vieja reliquia de hace más de 20 años, debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Sin embargo, esas personas en la junta directiva son supersticiosas con usted, como si fuera Dios. Hoy quiero ver qué capacidades posee realmente. Kim Feng, no vas a tratar conmigo. Vamos. ¿Por qué no vienes ahora? Acoso por depender de la influencia de otros. Señor King, no hay necesidad de que sus palabras suenen tan desagradables. Después de todo, trabajaremos juntos en el futuro. Parece que hoy estás decidido a proteger a Guchen. Aunque no soy una buena persona, a los que me siguen, ciertamente los protegeré. De lo contrario, ¿cómo puedo inspirar respeto? ¿Cómo? ¿Estará alguien dispuesto a servirme diligentemente? Además, la base de su posición, fundamento, nunca ha sido limpia. De acuerdo. Siendo ese el caso, entonces no me culpes. Shen Yao, llama a la junta directiva y haz que despidan a Luis con Guchen. De acuerdo. Señor King, parece que quiere competir conmigo. Compitamos. No olvide. Si la decisión final de la junta directiva, usted tendrá un oponente más formidable en el futuro. No me importa. Ha llegado una noticia de la junta directiva. Quieren hacer una reunión para discutirlo. He estado aquí, en Wansan durante 18 años, cuando usted no estaba presente. Todo el mercado europeo fue construido con mi esfuerzo. Nunca antes nadie ha permanecido en mi puesto, permanecido tanto tiempo, a menos que esas personas de la junta se hayan vuelto seniles. Hola. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Señor Luis, ¿qué pasó? Parece que la junta ya ha decidido. Luis, ¿estás despedido? 18 años. 18 años completos. Puse tanto esfuerzo en esto. ¿Cómo puedes despedirme con una sola palabra? Si no fuera el accionista mayoritario, despedirte sería un poco problemático. Sin el permiso de la junta, sería imposible. Sin embargo, para alguien en esta posición, soy yo. Y yo. Solo necesito una palabra. ¿Cuánta participación tienes realmente en el grupo? ¿Cómo tienes tanta influencia? 51%. Así que así es. Considerando tus 18 años de arduo trabajo para el grupo, durante este periodo, los errores que has cometido, puedo dejar el pasado atrás. Este es también el grupo, su último acto de misericordia hacia ti. Lárgate. Guchen, ¿tienes algo más que decir? Nada que decir. Entonces vete. Date prisa y vete. King Feng. Admito, no soy tan bueno como tú en mi carrera, pero mi amor por Xinyi es más que el tuyo, no menos. Si me dieran otra oportunidad, no dejaría a Xinyi y no te dejaría aprovecharte de la situación. Por ella. Lo di todo. No estoy aquí para escuchar tus tonterías. Pasé 25 años sin llegar nunca a su corazón. No fue hasta tu aparición que me di cuenta de que todo era solo mi acto en solitario. No, eso no es verdad. Feng Xinyi, sigues diciendo que no soy alguien en quien puedas confiar. ¿Pero qué hay de ti? Al menos tú todavía tienes a tu madre y a tu hijo. Pero por ti. Hace 25 años, vine solo a Jiancheng. 25 años después, mi hijo en realidad está llamando papá a otra persona. Papá, me equivoqué. No te equivocaste. Solo querías un padre rico, eso es todo. Kim Feng, ¿cómo puedes hablarle así al niño? ¿Crees que hoy, si no fuera el presidente de Wansan, si no pudiera producir 1 millón, él todavía me diría que se equivocó? Kim Feng, Basta. Desde que tú me traicionaste, ya habíamos terminado. si no fuera porque tú egoístamente nos ocultaste tu verdadera identidad, ¿por qué debería yo perseguir la riqueza, apurándome de un lado a otro? Y ocultar cosas. La felicidad de una familia se construye sobre la identidad de uno. Tú fuiste el primero en no ser honesto. Tu corazón, cuando has sido honesto conmigo. Basta. Estoy cansado. Hao Ming, tus acciones de hoy me han decepcionado profundamente. Crees ingenuamente que un simple título puede cambiarlo todo. Lo que elegiste hoy no fue afecto familiar, sino una forma de interés propio. Papá, lo siento. Realmente sé que me equivoqué. Algunos errores no pueden ser remediados con una simple disculpa. Tus acciones de hoy no solo son una falta de respeto hacia mí, sino también una evasión de responsabilidad. No te perdonaré.
solo porque seas mi hijo. Quiero que entiendas que cada acción tiene una causa, y cada causa tiene un efecto, y las personas siempre tienen que pagar por sus propias elecciones, ya que hoy elegiste a Guchen. Entonces, debes pagar por tu propia elección. Kim Fen. Hao Min sigue siendo solo un niño. ¿Qué estás haciendo? Shen Yao. El trabajo de Hao Min y los recursos de apoyo a la investigación científica, que los encuentre él mismo. Lo que nuestro grupo necesita es gente verdaderamente capaz, que asuma todas las responsabilidades. De acuerdo. Hao Min, tú también escucha. No importa qué tipo de trabajo encuentres, debes aprender a asumir la responsabilidad de tus acciones. Kim Fen. El asunto de Hao Min fue realmente arreglado por ti. Te lo he dicho innumerables veces, pero tú nunca confiaste en mí. Fue él. Él me engañó. Cometí un error. No debí haber confiado en él. Porque él escuchen. Él es tu amor de la infancia. Tu primer amor. Frente a él. Siempre seré un extraño. No. Eso no es así. De acuerdo. Choi Yao. Cuando vamos a Europa. Presidente Kim, quizás ya no podamos ir a Europa. La sede se trasladará a Jiangshan. Sí, la Junta Directiva ha estado investigando durante mucho tiempo el entorno geográfico de Jiangcheng y las oportunidades de desarrollo son inmensas. Esta también es una decisión tomada para el desarrollo a largo plazo de la empresa. Decisión tomada, al mismo tiempo, también es una señal de confianza. En su regreso, Esto es realmente una grata sorpresa. creo que, bajo su liderazgo, el grupo seguramente alcanzará su próximo pico. Reformularé los planes. Y en Jiangshan, buscar nuevas oportunidades de negocio. Feng Xingyi. Aunque ya estamos divorciados, sigo siendo el padre del niño. Le daré una oportunidad para criarlo. Estás diciendo. No malinterpretes, simplemente no quiero que mi hijo, por el impulso de un momento, sufra un castigo de por vida. De verdad, papá. Esta es tu oportunidad de aprender, y una forma de admitir tus errores, pero si no puedes entrenarte adecuadamente, entonces no necesitas llamarme papá nunca más. Papá, trabajaré duro. Esperaré tus buenas noticias. Feng Xingyi, tú también cuídate. Shen Yao, vámonos. Kim Fen. Has cambiado. La gente siempre cambia, especialmente después de experimentar traición y engaño de la persona que más amaban. Kim Fen. Sé que herí tu corazón. Pero cometí un error. Podemos volver a estar juntos. Feng Xingyi, ¿crees que el tiempo puede retroceder? Me destrozaste el corazón. ¿Crees que una sola frase de volver a estar juntos puede sanar todas las heridas? Puede sanar automáticamente. Te diste cuenta demasiado tarde. Para cuando regresaste, ya no estaba donde solía estar. Me equivoqué. Realmente sé que me equivoqué. Nunca tuve la intención de lastimarte. Te amo. Solo fui engañado. No uses esas excusas ahora. Ser engañado no es una excusa para traicionarme. La gente siempre debe pagar por sus elecciones. Aunque regreses, ya no estoy donde solía estar. No. No es así, Kim Fen. Dame otra oportunidad. Déjame compensar mis errores. No quiero escuchar más tu sofistería. ¿Qué pasa con Hao Min? Somos sus padres. ¿Qué esperas que haga él? Le daré una oportunidad a Hao Min, pero eso no significa que te daré una oportunidad a ti. El futuro de Hao Min me tiene a mí, pero debe aprender a asumir la responsabilidad. Te lo ruego. Démonos una oportunidad más. Por favor. Vámonos. Kim Fen. Papá, Kim Fen. Me equivoqué. Me equivoqué. El tiempo vuela tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Tantos años han pasado. De hecho, mira, Wansang tampoco te ha defraudado. Su valor de mercado actual ya ha superado los 5 billones. Todo es porque usted está aquí. papá. El nuevo proyecto ha sido negociado. Wansana ha abierto un nuevo mercado en Australia. Bien hecho. El joven presidente Kim realmente ha progresado rápidamente. Creo que pronto te superará. Papá, quiero. Solo di lo que es. Porque sigues siendo formal conmigo. Papá, quiero ir a ver a mi mami. Adelante. Papá, ¿de verdad no vas a subir? Tú adelante.
Hola. Hola, papá. Mi mami dijo que está lloviendo afuera. Hace frío en el coche. Ella quiere que subas y te calientes. No molestaré a tu madre. Te llevaré de vuelta después de que termines de charlar. No es molestia. No es ninguna molestia. Ya. Hola, papá. Todo está listo. ¿No vas a charlar un poco más con tu mami? Papá. Ha pasado tanto tiempo. Todavía no has perdonado a mi mami. ¿Qué hay que perdonar o no perdonar? El ciclo de causa y efecto. Cada uno es responsable de sus propias elecciones. Volver a encontrarse solo la hará más nostálgica, solo añadiendo a las preocupaciones. Vámonos.